Un instante antes de matarlo, me mira a los ojos. Puedo oler su miedo. Y la verdad, me gusta. ¿Qué puedo decir? Soy un sádico de mierda. Él mismo me hizo así. Es una sensación extraña. La de matar a Dios. Aún recuerdo cuando nací. Ese hijo de la grandísima puta decidió no otorgarme una infancia. Simplemente me arrebató los mejores años de mi vida. Por aquel entonces, no se me hubiera ocurrido plantearme por qué. Nadie lo hace al principio. Nadie se pregunta por qué es como es. ¿Por qué viste de la manera que viste? ¿Por qué siente ambición por lo que ambiciona? ¿Por qué se enamora de quien se enamora? Muchos dirían que es una cuestión divina, pero yo sé la verdad. Dios se llama Simón. Tiene 13 años y vive en una habitación pequeña. Tiene un canal en YouTube y se hace llamar Sim Killer. Dios tiene una madre y un padre que le quieren demasiado. Tiene regalos, tiene amigos, tiene colegio. Tiene que comportarse bien para mantener todo eso. Pero él tiene algo dentro, algo muy malo, que solo deja ver cuando se encuentra frente a una pantalla. ¡Te voy a dejar 5 días sin comer, cabrón! Dicen que Dios nos crea a su imagen y semejanza. Yo nací lejos de parecerme a su cara más visible. Nací para dar vida a eso que Simón tenía dentro. Fui creado como una válvula de escape de su mundo, lleno de normas y obligaciones. Por aquel entonces yo sabía que era un tipo con potencial. No tardé mucho en cumplir todas las aspiraciones por las que había venido a este mundo. Tenía una buena casa, un buen coche, bastante dinero y media vida por delante. ¿Qué cojones? La verdad es que me iba de puta madre. Solía dar fiestas en mi casa. Me encantaba estar rodeado de gente. Yo era mucho más inteligente que los demás. Todos lo sabían. Y eso aumentaba mi ego. Había algo que me hacía sentir especial. Como si el mundo estuviera hecho para mí. Una voz en mi cabeza me decía siempre lo que tenía que hacer, en cada momento. Podía conseguir cualquier cosa. Tan solo tenía que obedecer a aquella voz. Me acostumbré a no pensar por qué motivo hacía las cosas. Todo empezó cuando conocí a Melissa. Había algo que la hacía diferente a todos los demás. Ella era como yo. Ella también podía oír aquella voz. Aquella voz que susurraba: te amo. Fue la conversación más agradable que jamás había experimentado. Ella entendía lo que era ser diferente al resto. Por primera vez en mi vida, sentí algo de verdad. Fue entonces cuando descubrí la verdadera malicia de la voz que susurraba. Incluso para mí, fue un acto completamente atroz, cometido con una escalofriante sangre fría.
pienso que Dios lo hizo por diversión. Otras, pienso que por curiosidad. Quizás solo fuera una advertencia. Fuese lo que fuese, jamás le perdonaré lo que hizo aquella noche. Desde entonces, nada fue como antes. Simón perdió el interés por mí. Había pasado de ser su juguete favorito a tan solo un desgraciado con el corazón roto. Algo que no resulta muy divertido. Aquella voz celestial que un día me mostraba el camino se había convertido en un susurro diabólico y caprichoso que solo parecía tener como objetivo mi sufrimiento. No estaba acostumbrado a tomar mis propias decisiones, y aunque era consciente de que seguir obedeciendo a la voz acabaría conmigo, no podía dejar de hacerlo. Mi vida se convirtió en un auténtico infierno. No sé cuánto tiempo me tuvo encerrado en aquella casa. Me hizo comer cosas en estado putrefacto. Permitió que me orinara encima varias veces. Apenas me dejaba dormir. Mi estado era totalmente lamentable. Dejé de relacionarme por completo con los otros. Fue entonces cuando empecé a delirar. Fue entonces cuando conocí a Roger. Roger se convirtió en mi único amigo. Él me lo explicó todo. Gracias a él, supe que formaba parte de un macabro juego, cuyo objetivo era jugar con nuestras vidas, como si no valiesen una mierda. Él llevaba toda su vida encerrado en el juego. Solo los personajes con una tremenda falta de vida social podían verle. Roger estaba cansado de formar parte de aquello. Llevaba años preparando una salida. Una fórmula imposible para salir de aquel mundo binario. La salida estaba lista. Y Roger me la enseñó. Después, solo recuerdo escuchar la voz. Una vez más dudo si lo hizo por diversión, o quizás sospechó algo. ¿A quién le importa? No pude controlar lo que hacía. No pude dejar de dar puñetazos a Roger. No pude evitar asesinarlo con mis propias manos. Desde ese momento, supe que todo tenía que acabar. Muy buenas a todos, Sinkiller al habla. Como muchos me habéis pedido por los comentarios, vamos a incendiar la casa de... ¡Ya voy, mamá! ¿Cojones? ¡Otro puto bug de nuevo! Es una sensación extraña, la de matar a Dios. El mundo de Simón no se diferencia tanto del mío. Cada persona aquí parece escuchar y obedecer una voz diferente. Algunos también hablan de un Dios todopoderoso. No le tengo ningún miedo. Simplemente existo, vivo. Simplemente escucho la voz y sé que todo irá bien.